Sí, sí. Listo. Bueno, arrancamos con la Arranca. transmisión. Bien, ahí va. Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Le damos la bienvenida a todos y a todas a este encuentro con Jorge Steinmann. Esta es una actividad organizada por dos instituciones, el Instituto Superior de Formación Docente número 100 de Avellaneda y el Instituto Superior de Formación Docente número 54 de Florencio Varela. Saludamos a los y las estudiantes y docentes que se encuentran en el Meet, así como a quienes están disfrutando del encuentro a través de los canales de YouTube de dichas instituciones. Agradecemos a Celeste Rivero, a María José Meijeiras, a Diana Fernández, Jessica Pagano, Margarita Alonso, Nicolás Rombó y Paula Ciarlo por ocuparse de la parte técnica del encuentro, a Ignacia Centurión y a Marina Dulcic por encargarse de los chats de YouTube, a los y las docentes que gentilmente se dieron sus horas de clases para que los estudiantes pudieran participar, a los directivos que alentaron la realización de este encuentro, y desde luego también agradecemos al propio Jorge, quien se mostró entusiasmado desde el primer momento. Les explico un poquito cómo es la dinámica del encuentro de hoy. Jorge va a exponer alrededor de 35 minutos, 30 minutos, durante los cuales los micrófonos van a estar silenciados. Luego vamos a habilitar los micrófonos y a tener una ronda de preguntas e intercambios con Jorge. Les presento a Jorge. Jorge Steinmann es profesor para la enseñanza primaria, profesor y licenciado en Ciencias de la Educación, especialista y magíster en didáctica y doctor en educación. Se desempeñó como docente en los niveles primario, secundario y superior. Ocupó cargos de gestión académica en los sistemas universitarios, en el Ministerio de Educación de la Nación, como director nacional de gestión universitaria durante el periodo 2008-2015. Ejerce actualmente como investigador y profesor titular ordinario de las cátedras de Didáctica y Didáctica 4 en la Universidad Nacional de San Martín y en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, respectivamente. Desde hace más de 2 décadas se ha especializado en la didáctica de la educación superior, con eje en las prácticas reflexivas. Además de varios artículos en revistas especializadas y capítulos en libros con otros autores, ha publicado. ¿Qué debatimos hoy en didáctica? En la didáctica, en el año 2004 por la editorial Baudino, Patio, Parque, Pizarrón, en el año 2004, en coautoría por editorial Espartaco de Montevideo, Más didáctica en la educación superior, en el año 2008, por la editorial Niño y Dávila, Las prácticas de enseñanza, en análisis desde una didáctica reflexiva, en el año 2018, por editorial Niño y Dávila, Democracia, Justicia Social y Educación, el legado de Juan Carlos Tedesco, en el año 2021, como compilador por UNSAM Edita. La charla que nos convoca hoy se titula La reflexión sobre las propias prácticas de enseñanza. Jorge, te escuchamos. Bueno, gracias Alberto. Buenas tardes para todos y para todas. Les agradezco la invitación, les agradezco el espacio para hacer pública la voz. Siempre digo que es un privilegio tener espacios donde se pueda hablar, donde nosotros, nosotras podamos hablar, porque no todos y todas pueden hablar. Y en un país en donde tenemos tantos silenciados y silenciadas, tener el privilegio de hacer uso de la voz pública me resulta efectivamente un privilegio. Así que les agradezco la invitación. Efectivamente, esto se llama la reflexión sobre la propia práctica, y les propongo hacer un recorrido sobre estos 3 ejes. Como vamos a hablar sobre la propia práctica, en principio me gustaría acotar algunos enunciados en torno a la palabra, ¿no? Y entonces dar alguna respuesta mínima a esa pregunta de qué es la práctica. Luego quiero pasar rápidamente, pero digo, con algunas apoyaturas, sin conceptualizar demasiado para no aburrir. Por ahí jugamos un poco con algunas imágenes, en torno a la enseñanza y su razón de ser como práctica social. Y entonces recién ahí, para cerrar, meternos con la respuesta a la pregunta, bueno, ¿por qué reflexionar sobre la propia práctica y qué tiene que ver esto con que la enseñanza sea una práctica social? Así que por ahí vamos si me quieren seguir.
La búsqueda de una noción de práctica nos llevaría por niveles de distinta índole. Pero lo más fácil es ir bien atrás, bien atrás. Y vamos a encontrar en las raíces griegas una acepción de práctica que creo que nos va a venir realmente bien para esto que vamos a compartir hoy. Los griegos diferencian entre la vida teórica, una vida básicamente caracterizada por la contemplación, de la vida práctica, que es una vida caracterizada por el buen obrar. Y estos dos componentes de considerar que hay una vida teórica y que hay una vida práctica, y que ambas vidas se refieren a formas de articulación de la actividad humana, ponen a las dos, la vida teórica y la vida práctica, en un mismo nivel. Y esto empieza a ser interesante a la hora de pensar qué es la práctica, porque supone pensar que la práctica no es menos que la teoría y que la teoría no es más que la práctica. Cosa que habitualmente circula, por lo menos por los pasillos de nuestras instituciones, ¿no? Solemos escuchar con mucha facilidad que la práctica es la aplicación de la teoría, un latiguillo bastante presentado por la propia voz nuestra de profes. Solemos escuchar que la práctica es iluminada por la teoría o regulada por la teoría, o solemos decir que la práctica es aquello que no es la teoría. Digo, bueno, en cualquiera de los casos, en esos tres casos, en negar la existencia de la práctica como tal, porque es aplicación, porque es la no teoría, o porque requiere iluminación por parte de ella, la práctica ocupa un lugar de subordinación respecto a la teoría. Sin embargo, este modo de verlo en los griegos, de concebir a la teoría y la práctica como la articulación de dos formas de la actividad humana, las pone, diría yo, en igualdad de condiciones. Respecto a la práctica, para los griegos hay una noble distinción entre dos formas posibles de obrar. Y allí hay en el obrar una síntesis en una sola palabra de a qué cosa nos referimos cuando nos referimos a la práctica. Se trata de un intervenir, de un obrar. Para los griegos hay una diferencia entre la intervención técnica, que en todo caso es una intervención más regulada por fuera de los sujetos, que se rige por algún tipo de reglas, y esas reglas no son puestas por los propios sujetos y por lo tanto no pueden cuestionar esas reglas, distinta de lo que podríamos llamar la intervención moral, o tal como lo toma el propio Paulo Freire, la praxis. En este caso, la praxis refiere a un obrar que produce un bien a alguien. O sea, la praxis sería algo así como una acción moralmente buena, una acción comprometida, una acción ética. Y esto es lo más hermoso de la definición, porque entonces nos está diciendo que la práctica es una intervención en el mundo, pero no cualquier tipo de intervención, no una intervención técnica, sino una intervención que produce un bien, una intervención moralmente buena, una intervención ética. Eso significa que, como intervención, la práctica es una acción dirigida y es, en todo caso, un hacer en el mundo y un hacer con el mundo, y en todo caso un hacer en el mundo con los otros y las otras. Pero insisto, no es cualquier tipo de acción. Para los griegos es una acción moralmente buena, es decir, es una acción que requiere un compromiso ético. El problema es que no siempre somos conscientes del direccionamiento que damos a nuestras acciones. Esto es, en ocasiones queremos intervenir en el mundo con los otros y las otras, con acciones moralmente buenas, pero no siempre la reflexión necesaria para direccionar la acción nos permite el tiempo suficiente para que esa reflexión nos haga actuar con sentido ético. Porque, bueno, piensen en la enseñanza, sencillamente, ¿no? Cuando enseñamos estamos en un mundo de espontaneísmo, en el mundo de la inmediatez,
y la reflexión es a la vez que se hace, o la reflexión es a la vez que se habla, la reflexión es a la vez que se actúa. Y esa no es una reflexión pausada, pensada, sino es un pensar en el sentido más común del término. Es casi raciocinio, pero estaría medio lejos de ser concebida como una reflexión sobre la práctica. Entonces pasa que en buena parte de nuestras acciones y de nuestras intervenciones de enseñanza en el mundo con los otros y las otras, en el mundo de las aulas, operamos, diría Bourdieu, con el sentido común. Y sin darnos cuenta, de algún modo, intervenimos en ese mundo desde la lógica del sentido común más que desde la lógica de las intervenciones moralmente buenas. Lo que hace el sentido común es invisibilizar algunas de las razones por las cuales tomamos decisiones cuando intervenimos en el mundo. Y esto no es menor. Invisibiliza las razones por las cuales tomamos decisiones, de modo que sucede que en ocasiones decidimos algo así como sin ser suficientemente conscientes de por qué decidimos lo que decidimos. Este señor, allá por el siglo pasado, en la segunda mitad del siglo pasado, presenta un esquema analítico que me resulta interesante para explicar el juego de la reflexión sobre la práctica a partir de el juego entre estas tres componentes que Bourdieu en su esquema de análisis presenta como fundamentales: el hábitus, el capital y el campo. Bueno, no vamos a dar una clase acá, pero necesito en 2 minutos solo acotar este esquema como para, desde el esquema, hacer algún análisis de qué pasa con nuestras intervenciones en el mundo de las aulas. Dice Bourdieu que los hábitus o el hábitus, a veces usa el singular, a veces usa el plural en distintos textos donde refiere a ello, constituye un sistema de esquemas de percepción a la vez que un sistema de esquemas de producción de acciones. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos como unos lentes, si quieren, a través de los cuales percibimos el mundo social de determinada manera, y esos propios lentes que tenemos puestos son los que nos hacen actuar de determinada manera, producir acciones de determinada manera. En algún otro texto dice Bourdieu que los hábitos son principios, generadores y organizadores de prácticas y de representaciones. La palabra principio es una palabra fortísima, porque los principios son como dogmas, ¿no? Y son como dogmas internalizados que están en nuestro interior y que organizan nuestras formas de intervenir en el mundo, nuestras prácticas y nuestras representaciones de ese mundo. Dice Bourdieu en algún otro texto que los hábitos son sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, es decir, aquello que estamos dispuestos a ver, percibir, hacer. Y esa disposición no es una disposición transitoria, sino que es una disposición duradera y transferible de una situación a otra. Y la más clásica de sus definiciones, casi como un trabalenguas, Bourdieu dice que los hábitos son estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes. Se estructuran en nosotros, pero a su vez estructuran nuestras intervenciones. O sea que, desde este lugar, diríamos que, siguiendo el esquema analítico de Bourdieu, nuestro andar en el mundo hace que internalicemos las estructuras del mundo y con esas estructuras organicemos nuestros hábitos y que con esos hábitos nos movamos en un determinado campo, en el campo social, diría Bourdieu, y luego en los campos específicos en los cuales desarrollamos nuestra acción, y jugamos las reglas que ese campo tiene, las reglas de juego que ese campo tiene, y que se han internalizado en nosotros a través de nuestros hábitos.
Nuestros hábitos, entonces, diríamos que direccionan nuestras percepciones, direccionan nuestras disposiciones, direccionan nuestros esquemas interpretativos de la realidad. Eso significa que nuestros hábitos también, en consecuencia, direccionen nuestras prácticas de enseñar, es decir, no estamos exentos o exentas de que nuestros hábitos direccionen nuestras intervenciones cuando enseñamos. Miren, juguemos un poco. El círculo central parece moverse, sin embargo, este es un engaño perceptivo, porque el círculo no se mueve. La percepción es engañada acá y tendemos a ver algo que en realidad no está sucediendo. La analogía me sirve para llevar la percepción de lo social, porque con esa misma lógica, la percepción de lo social también puede distorsionarse por nuestros hábitos y empezar a ver cosas diferentes de lo que la cosa es, o empezar a ver las cosas tal como en el campo en el cual nos movemos hegemónicamente se ven. Por ejemplo, no es lo mismo ver, percibir una persona que referirse a ello como un negro. Como tampoco es lo mismo ver, percibir a alguien como un vago o como un excluido. O no es lo mismo ver a un nene, a un grupo de nenes con una compu y creer y concebir que ese nene está con esa computadora que le regaló el Estado y la va a romper porque no va a saber cuidarla, que entender que ese nene en ese momento está estudiando o está aprendiendo. Digo, en estas dicotomías, que son dos extremos, en el medio aparecerían todas las variantes, aparecen como percepciones diferentes del campo social. El tema entonces es que las preguntas serían, cuando percibo el ambiente en el cual enseño, cuando me muevo en el ambiente en el cual enseño, las preguntas serían, ¿qué es lo que veo? ¿Cómo percibo a cada uno y a cada una de mis estudiantes, de mis alumnos, de mis alumnas? ¿Qué pienso acerca de ellos? ¿Cómo los proyecto? ¿Qué problematizo de ese escenario? ¿Qué decido dentro de ese escenario? Y seguramente las respuestas a cada una de estas preguntas están en parte direccionadas por nuestros hábitos. Por ello, la necesidad de desnaturalizar la percepción de lo social y a incursionar en el cierto hábito de la reflexión sobre la práctica que me permite desnaturalizar ese mundo que se naturaliza desde el sentido común. Juguemos un rato más. ¿Por qué llora? Piensa en las respuestas. Piensa en las razones por las cuales podrían estar dando una respuesta a esta imagen de una mujer llorando. Vean ahora esta imagen. ¿Por qué llora? Intenten acercar ahora respuestas referidas a por qué este hombre llora. Comparen ahora las respuestas. Probablemente hayan atribuido al llanto femenino y al llanto masculino razones diferenciadas. Si así ocurriera, la pregunta sería, ¿qué es lo que hace de nuestra vivencia en el campo social, o si quieren, siguiendo la línea argumental que vengo planteando, qué es lo que hace de nuestros hábitos que asignemos razones diferentes a uno y a otro, que asignemos razones femeninas al llanto y razones masculinas al llanto? ¿Qué les parece esto? Es muy probable que ustedes estén pensando, bueno, no tiene nada que ver la apariencia con la decencia, porque solo se trata no solo de una fotografía, sino de una apariencia externa. Sin embargo, les pregunto, en el fondo de ustedes mismos y mismas, ¿cuánto tuvieron que luchar para responderse de ese modo? ¿Cuánto tuvieron que correrse para decir que están en igualdad de condiciones
y que no es la de la derecha la que es más decente que la izquierda. Los hábitos son los que nos llevan de las narices a pensar y a percibir de determinado modo ciertas condiciones sociales. Dice Bourdieu que el mundo entonces tiende a ser percibido como natural, como evidente, porque nuestras disposiciones, es decir, las disposiciones de nuestros hábitos, a partir de las cuales nos apropiamos de ese mundo, lo aprendemos, son el producto de la internalización de esas estructuras del mundo. Es decir, las tenemos dentro y por eso las vemos tal como el mundo quiere que las veamos. Ese sentido práctico naturaliza el mundo y por lo tanto naturaliza nuestras prácticas. Pero miren, es más complejo aún todavía. Vamos con esta pregunta. ¿Quién es el peor alumno? Miren, yo ayudo. Ahí tienen uno. Ese muchachito es un pibe díscolo. Está dado vuelta, no está prestando atención a la maestra, probablemente sea el peor alumno. O si no, miren este, no tiene guardapolvo. Probablemente sea este el peor alumno. O si no, este morocho está sentado en el último banco y los que están sentados en los últimos bancos tienden a ser los peores. Sin embargo, tras la broma, casi de mal gusto, la pregunta de fondo sería, ¿por qué buscamos siempre mejores y peores? ¿Qué es lo que hace que, en general, en cualquier situación social, busquemos mejores y peores? ¿Qué si no nuestros hábitos y las condiciones en las cuales nos movemos dentro del campo social hacen que vayamos siempre tras la búsqueda de un mejor, de un peor? Otra trampa. Y ustedes dirán, bueno, no tiene nada que ver, porque todos o todas pueden haber tenido éxito. Los señores de la izquierda parecen estar cerrando un buen negocio, las señoras de la derecha parecen haber tenido una buena cosecha. Y entonces, cada cual a su modo ha tenido éxito. No hay uno que haya tenido más éxito que el otro. Sin embargo, la trampa, una vez más, está en que nuestros hábitos y nuestro sentido común naturaliza una parte de la cuestión. Y entonces, si bien tomamos distancia respecto a quienes podrían tener éxito, lo que naturalizamos es la presencia del éxito. Es decir, aceptamos que el éxito es parte consustancial de la vida cotidiana y que en todo caso, entonces es casi natural que haya que buscar el éxito. Creo que es la última esta. Si ustedes fueran maestros, maestras de estas niñas, ¿cómo influiría la percepción que tienen de cada una en sus maneras de intervenir desde la enseñanza? Porque ven de ellas, o parte de ellas, en un escenario. Sin embargo, miren, pasa que nuestros hábitos tampoco nos dejan ver todo y entonces buena parte de aquello que percibimos se nos aparece como invisibilizado. Esta frase de Bourdieu me encanta, dice, finalmente los puntos de vista no son más que vistas hechas desde un punto. Las preguntas son entonces, cuando enseñamos, en nuestras prácticas de enseñar, en nuestras intervenciones en el mundo de los otros y las otras, en nuestros escenarios de aula, ¿qué es lo que dejan ver nuestros hábitos, de nuestros y nuestras estudiantes, de nosotros y nosotras mismos y mismas? ¿Y qué ocultan nuestros hábitos? ¿Qué es lo que no dejan ver de los otros, de las otras, de nosotros, de nosotras? Encima nos movemos en un mundo, este es un artículo del Diario de la Nación, que salió no hace mucho, que intenta explicarnos cómo parece ser que un hombre, que parece que es el hombre más feliz del mundo, se llega a la felicidad. La nota es un espanto porque, una vez más, en esa búsqueda de los mejores y los peores,
nos pone una escala cuantitativa para medir la felicidad y determinan que hay un señor, vaya a saber qué es lo que hace, que es el mejor de todos en cuanto a felicidad, es el hombre más feliz del mundo. Y entonces, movernos en un mundo en el cual se cuantifica hasta la felicidad, en donde la razón de ser es triunfar, en donde nos dan recetas para tener éxito, en donde nos proponen todo el tiempo ganar dinero con rapidez y fácilmente, y nos intentan dar recetas para encontrar la felicidad, digo, movernos en ese mundo y realizar intervenciones moralmente buenas, intervenciones éticas, es casi una lucha. ¿Hay conflicto entre nuestros hábitos y las posibilidades de realizar acciones moralmente buenas? Bueno, la respuesta es no. Los hábitos, en todo caso, no atrapan, solo engañan y direccionan. Pero eso requiere un trabajo bien constante de desnaturalizar. Por eso la reflexión sobre la práctica ayuda a visibilizar lo invisible y a desnaturalizar las intervenciones sobre el mundo. Si tuviéramos que contestarnos, entonces, ¿para qué reflexionar sobre la propia práctica de enseñar? Entonces, algunas respuestas serían para poder pensar nuestra práctica desnaturalizándola, para poder favorecer que tengamos intervenciones de praxis, es decir, intervenciones moralmente buenas, y para que podamos aprender de nuestra propia práctica, para que podamos interpelar nuestras decisiones al preparar nuestras clases y al concretar nuestras clases, para que podamos develar los supuestos que están ocultos atrás de nuestras decisiones y para que no decidamos desde el sentido común. Acá hay tres cuestiones que me gustaría ampliar, por lo menos brevemente, porque cada vez que enseñamos, decidimos, todo el tiempo decidimos cuando preparamos la clase, decidimos cuando damos la clase, decidimos en la espontaneidad cuando damos la clase, pero tras cada decisión hay un supuesto por el cual decidimos como decidimos. Cuando uno de nuestros alumnos o alumnas nos increpa porque no hicimos alguna aclaración y se encuentra sorprendido o sorprendida por algo que no estaba previsto, nuestro modo de responder responde a un cierto supuesto de la intencionalidad que tiene nuestro alumno o nuestra alumna, la intencionalidad. Es decir, lo podemos ver como alguien que está pidiendo explicaciones o lo podemos ver como alguien que está increpándonos o alguien que está inculpándonos. Eso directamente se vincula con nuestros supuestos. Es decir, una vez más, los supuestos develan los hábitos y tal como ellos están en nosotros, percibimos no solo el mundo, sino percibimos la acción de los otros y las otras. El otro, la otra, es tal como nuestro supuesto lo construye. Y esa construcción es fruto de nuestros hábitos. Les propongo cerrar con dos ejemplos de una secuencia de clase para meternos con cosas bien concretas. Vamos a analizar una práctica, hipotetizando lo que pudo haber pasado, con la aclaración que, en verdad, casi estamos jugando, porque la única persona que puede reflexionar sobre su propia práctica es el protagonista de la práctica, y no sería el caso aquí. Estamos tomando la práctica de un ajeno, de una ajena. Miren, esto sucedió en un 5º grado. Es una secuencia que apenas dura 5 minutos. La docente le solicita a los alumnos y a las alumnas que saquen unas hojas cuadriculadas de las carpetas porque va a realizar una tarea. Uno de los alumnos se para y le manifiesta a la docente haberse olvidado de comprar las hojas cuadriculadas y solicita permiso para pedir prestado a sus compañeros o a sus compañeras. La docente lo impide, afirmando algo así como, mira, cada uno es responsable por sus propios materiales, ahora cero en el cuaderno, en tu casa cuando llegas lo pasás
sino cada vez que te falte algo, el problema te lo tiene que solucionar otro. El alumno se sienta murmurando algo, la docente lo llama a conversar a su escritorio. Fin de la secuencia. La pregunta sería, entonces, ¿qué supuestos están en juego en esta secuencia? ¿Hacia dónde direccionan los hábitos, las decisiones que toma la docente en la clase? Aquí hay una decisión o un conjunto de decisiones, digamos, decide no admitirle que pida una hoja prestada, decide llamarlo al orden, entre comillas, cuando lo ve murmurando, decide explicarle de un determinado modo por qué no acepta que pida prestada una hoja. Hay un conjunto de decisiones. En ese conjunto de decisiones hay supuestos implícitos que hacen que la docente tome esas decisiones. Hay una idea de aprendizaje, hay una idea de autoridad y ciertamente hay una idea de responsabilidad y hay una idea de solidaridad. Probablemente la docente suponga que el estudiante aprenderá a ser más responsable con sus pertenencias y sus materiales de clase si tiene que hacer la tarea 2 veces. Y esa es su idea de aprendizaje. De algún modo, el obstáculo o el pseudo castigo estaría aparentemente siendo para la protagonista una vía para el aprender. También hay una concepción de autoridad. Hay algo que la docente considera que por la autoridad que tiene puede direccionar en la conducta del otro, en este caso del alumno, porque es la autoridad, puede decir sí o no, tiene el poder de decidir. Esa autoridad, conferida por la autoridad formal y asumida por la autoridad formal, es un supuesto que, en este caso, le permite, de acuerdo a su concepción y a su manera de percibir la situación, le permite cercenar una conducta que el estudiante de por sí estaba proponiendo realizar. Probablemente lo que más pueda preocuparnos es por qué en esta secuencia, habiendo un conflicto de valor, se decide por uno y no por el otro. Porque hay un conflicto de valor. Hay 2 valores positivos puestos en juego. La responsabilidad de tener los materiales necesarios para resolver las tareas escolares, y la solidaridad, que alguien venga en mi ayuda cuando yo tengo una necesidad. ¿Por qué la docente hace primar el valor de la responsabilidad por sobre el valor de la solidaridad? ¿Qué es lo que hace en ella actuar de este modo, preservando la conducta responsable por sobre la conducta solidaria? ¿Por qué hizo primar al valor 1 por sobre el valor 2? ¿Por qué si el propio estudiante daba la solución no dejó que el estudiante o el grupo de estudiantes resuelvan la cuestión? ¿Por qué la resolvió ella, que no era la parte interveniente en el problema? Tiempos del neoliberalismo. Hay un evidente intento por naturalizar las ideas neoliberales en la educación y de anclarlas en el sentido común. Estas ideas, entre otras, se sostienen en la mercantilización de la educación y en su consideración como un bien de consumo, en la desvalorización de la educación pública, en la desresponsabilidad del Estado, en la dessindicalización de la docencia, en la competitividad, en el individualismo, en el culto a los poderosos y poderosas, en las visiones uniformes y excluyentes, en la negación de ciertos derechos y en la exaltación de otros, en la legitimación de las desigualdades, en la privatización y en la negación de lo público de cualquier mecanismo de distribución, en el valor dado al emprendedorismo por sobre el cooperativismo, en el desprecio del medio ambiente escondido bajo un discurso proteccionista. Me pregunto cuántos de estos principios neoliberales están
naturalizados y aceptados como normales en la decisión que toma la docente. No, ahora hacelo en el cuaderno, cuando llegás a tu casa lo pasás, sino cada vez que te falta algo, el problema te lo tiene que solucionar otro. ¿Para qué reflexionar sobre las propias prácticas de enseñanza en tiempos de neoliberalismo para no aceptar como naturales los principios neoliberales, para hacer de nuestra práctica una práctica más ética, más digna, más solidaria con los otros y las otras, para hacer del mundo cercano un espacio compartido más libre, más justo, más inclusivo, más pleno de derechos? Les cuento la última. La docente solicita, otra docente es esta, porque esto sucede en un segundo grado, le solicita a los alumnos y a las alumnas que realicen una cuenta y les entrega una fotocopia que tiene un círculo con 12 caramelos, otro con 3 y un tercero con 6. Y este enunciado: tengo una bolsita con 12 caramelos que traigo a la escuela. En el recreo me como 3 y al llegar a mi casa mi mamá me regala 6. ¿Cuántos caramelos tengo ahora en mi bolsita? La docente le solicita a sus alumnos y alumnas que realicen la cuenta y que pinten muy lindos los caramelos. Avisa que los 5 primeros o primeras en entregar recibirán un muy bien 10 con una carita contenta. Un alumno lleva su cuaderno a corregir sin haber pintado los caramelos. La docente le pone el muy bien 10 y le pinta la carita contenta. Otro alumno protesta porque la maestra le puso el 10 a su compañero, pero los caramelos no estaban pintados. La docente justifica su accionar diciendo, bueno, no importa tanto el dibujo, lo importante es que la cuenta está bien hecha. Tiempos de neoliberalismo. La meritocracia, la competencia, el enjuiciamiento del otro, la ruptura de las reglas y los acuerdos, la justicia medida. ¿Cuántos de estos principios neoliberales están naturalizados y aceptados como normales en la decisión que toma la docente? ¿Para qué reflexionar sobre nuestras propias prácticas en tiempos neoliberales para visibilizar las decisiones que en nuestras prácticas direccionadas por el sentido práctico se nos invisibilizan, para no quedar atrapados en discursos hegemónicos y en las visiones unilaterales de la realidad? Ahora encima hemos sumado discursos de odio. La presencia del odio es constitutiva del neoliberalismo, porque el odio excluye, el odio discrimina, el odio busca silenciar y aniquilar. Hoy Jorge Alemán, un psicoanalista que está radicado en España, suele escribir en Página 12, hoy escribe en Página 12, en un reportaje, escribe, en verdad, dice, y el periodista transcribe, algo que me llamó mucho la atención y que se los traigo aquí porque me impactó fuertemente. Dice Alemán, la ultraderecha es una agenda, no un partido político. Está dispuesta a llevar adelante la destrucción de todos los lazos sociales del sujeto y transformar toda en una especie de performance y entrenamiento para que unos puedan entrar al mercado y otros queden afuera. En tiempos en que circulan entre nosotros, ya no solo como naturales ideas neoliberales, sino que esas ideas neoliberales se extreman en discursos de odio que buscan aniquilar, que buscan silenciar, que buscan excluir, en tiempos en que eso pasa a ser parte del sentido común, en el cual algunos nos dicen, es mi libertad, hago lo que quiero, en medio de un lazo social roto, destruido, en donde alguien puede argumentar, es mi libertad, hago lo que quiero, y ese querer supone silenciar, excluir, discriminar o aniquilar, en tiempos en que esto sucede, más que nunca requerimos, necesitamos, urgimos intervenciones
éticas en el mundo, de hacer un bien, de enseñar, pero no enseñar de cualquier manera, que nuestra enseñanza no sea una intervención técnica, prolija, planificada, que nuestra intervención de enseñanza sea una intervención que haga bien a otro, que haga bien a otra, porque en tiempos de neoliberalismo, vale la pena repetirlo, necesitamos hacer de nuestra práctica una práctica más ética, más digna, más solidaria con nosotros y las otras, para que este mundo cercano sea un espacio compartido, más libre, más justo, más inclusivo, más pleno de derechos. Muchas gracias por la escucha. Jorge, muchísimas gracias. Qué final, buenísimo. Gente, abrimos el espacio para preguntas, comentarios, intervenciones como ustedes prefieran. Pueden levantar la mano real o pueden, si quieren, levantar la mano que está en el Meet. Bien, ahí María Elena. Habilitate el micrófono ahí. Yo quería saber bien el concepto de hábitus, porque tenía entendido que no significa lo mismo que hábito. Sí, exactamente. Una cosa es el hábito, que es la costumbre internalizada de realizar una acción, y otra cosa son los hábitus. Como verás, la definición de Bourdieu no es fácil de explicar, porque refiere a los modos de percibir, a los modos de estar dispuesto, a una estructura internalizada. Pensar los hábitos como algo así como un filtro que tenemos en nuestro cerebro, si querés, a partir del cual percibimos y hacemos las cosas filtradas por lo que nuestros hábitos dejan que podamos ver o nos hacen ver. En cambio, el hábito es una costumbre que tenés como internalizada y que haces repetidas veces. La reflexión sobre la práctica requiere ser un hábito para que sea reflexiva. Es decir, tiene que hacerse repetidamente para que efectivamente puedas hacer un ejercicio reflexivo, cotidiano y siempre. Pero justamente ese hábito trata de desnaturalizar el hábitus. Te lo dije con un trabalenguas. Está bien. Bueno, gracias. Bien. ¿Quién más quisiera hacer preguntas? Noelia. Bueno, a mí me pareció muy interesante lo que decía de los hábitos que median nuestra forma de ver lo que pasa en el aula. Bueno, justamente hoy me pasó una experiencia con un nene que siempre pega y demás, que la mamá llegó tarde a buscarlo y se puso a llorar y me conmovió verlo tan frágil y cómo es importante tener una mirada objetiva con los chicos, porque bueno, realmente está viciado el sistema educativo de las etiquetas y bueno, nada más quería compartir eso, que me pareció muy interesante y la verdad que nos deja reflexionando mucho la charla. Efectivamente, las etiquetas son un modo de percibir a los otros y a las otras desde nuestros hábitos, porque en general las etiquetas se ponen por atributos externos a las personas y no por atributos internos. Vos ves al morochazo pelo duro y decís problema de aprendizaje o medio pelo o nunca destacado. La percepción externa te hace etiquetar los modos de comportamiento de los sujetos. Quizá hoy no sea tan fuerte, pero en una época menos feminista que la actual, los maestros y las maestras solíamos ver a las mujeres como más prolijas que a los varones, o a las mujeres más interesadas en lo escolar que los varones, o a las mujeres más dedicadas que los varones. Estos estereotipos, por suerte, vienen rompiéndose, pero digo, no son casuales que en alguna época estuvieran vigentes. Es porque justamente las etiquetas se colocan socialmente y circulan en el campo social en el cual nos movemos como etiquetas y vemos personas etiquetadas. Bueno, muchas gracias. También me parece que es importante
pensar en eso de que por más que sea que uno lo tiene naturalizado, el esfuerzo de desnaturalizar algunas cosas hace que en algún momento se naturalice también cambiar la mirada. Ciertamente, único camino, desnaturalizarla, dudar de ello, por lo menos. Bien, seguimos con las preguntas, comentarios. Yo quería sumar algo que me hizo pensar también Noelia, y a partir de la escucha y la lectura de las diapositivas me fue pasando. Me parece también importante en esto de la reflexión sobre la práctica, el reflexionar con otros, ¿no? Que a veces, justamente pensando en el neoliberalismo y en la construcción y consolidación de ciertos hábitos, esto de, bueno, no es solo un deber de uno con uno mismo, el reflexionar antes, durante y después de lo que nos pasa con las prácticas pedagógicas, sino también reflexionar con otros, ¿no? Que otros nos devuelvan la mirada, o construir con otros una mirada sobre la propia práctica, ¿no? Y ahí vuelvo, tal vez porque estoy hoy en el lugar de profe, a pensar también, estuvimos trabajando bastante sobre las prácticas de evaluación, ¿no? Y volví a estas miradas que recién Jorge, Noelia compartía, estas etiquetas, estereotipos, o leíamos otro material de Alicia Camillioni que comparte sobre cómo inciden las apreciaciones personales del profesor en el momento de evaluar, ¿no? Que es un artículo tan rico también que aporta en esto de las etiquetas. Y nada, me quedé pensando en esto, de qué importante es el diálogo con el otro en el momento de la reflexión sobre la práctica. Creo que a veces la reflexión en solitario podría no ser suficiente, ¿no? Como quedar uno entrampado en alguna cuestión, que la mirada del otro puede llegar a construir una mirada, no sé, más cooperativa, solidaria, compleja, rica. Y después, un juego de palabras me pasó cuando leí una de las imágenes que compartiste, Jorge, esa que decía cuál es la más decente. Me pasó algo fuerte porque yo leí cuál es la más docente, ¿no? Y en esto de las redes y de que todos somos públicos y nos vemos en Instagram, nada, interesante lo que me pasó a mí misma, para pensar sobre mis hábitos también. Bueno, eso quería compartir. Efectivamente, María José, Bourdieu dice que los hábitos se modifican con el autosocioanálisis, pero el ejercicio reflexivo es casi un ejercicio clínico, y la clínica requiere de que la palabra circule entre uno y otro, entre una y otra, porque justamente lo que permite la presencia del otro o la otra es visibilizar algunos indicios que no se me aparecen a mí con tanta claridad en mis intervenciones, y que a lo mejor al otro o a la otra sí se le aparecen con un poco más de visibilidad, porque está excluido de la escena, ¿no? Y entonces, dice la Gloria Edelstein, requiere la figura de un otro, otra, autorizado o autorizada, ¿no? Es decir, alguien a quien yo autorizo a meterse conmigo para ayudarme a analizar mi propia práctica. Con las salvedades y con los cuidados que corresponda, porque también se ha hecho de la reflexión sobre la práctica un cliché no siempre bien tratado, ¿no? Entonces a veces hay espacios institucionalizados al interior del sistema escolar. Ha habido jornadas de suspensión de clases para reflexionar sobre la propia práctica, y lejos estamos de ello, sobre todo porque el ambiente escolar no es un ambiente muy propicio para hacer reflexión sobre la propia práctica, porque es un ambiente tensionado por figuras de autoridad, porque es un ambiente tensionado por otras urgencias, y porque es el ambiente contaminado por el propio trabajo, ¿no? Y por momentos se requiere tomar distancia para que la reflexión sea una reflexión un poco más genuina, ¿no? Así que con esas salvedades, bienvenida a la presencia de un otro o una otra, sí. Bien. Ludmila. Bueno, primero que nada, buenas tardes, un placer estar en esta charla. La verdad que estoy muy emocionada porque es un tema que me gusta muchísimo hablar. Yo estoy cursando mi último año en el instituto número 100
Y justamente que estábamos hablando este tema de desnaturalizar y que la escuela está viviendo, la educación, mejor dicho, tiempos neoliberales. Se me vino a la cabeza cuando estaba escuchando a mi compañera y pensando cómo molesta también cuando, por ejemplo, en este caso nos pasa a las practicantes, tenemos otra manera de pensar distinta a cuando entramos a las aulas, y quizás esas prácticas que se llevan adelante frente a los alumnos o a los grados que nos tocan, los pensamos de otra manera, cómo genera molestia también en la docente que está para ayudarte o por la que vos estás por aprender. Y es algo que siempre conversamos con mi grupo de práctica, qué distinto que es, o qué molesto, o qué nivel riesgoso está pasando a la educación que estamos viviendo en esta etapa, donde es mejor clasificar o decir, bueno, listo, este nene no lo logró, listo, lo dejamos, seguir con el resto. Esa manera de excluir a los alumnos me parece tan cruel y es tan doloroso pensarlo, porque si uno desde un lado de maestra no ayuda a ese niño a, no sé, a resolver sus problemas o algo, y uno lo excluye, entonces, ¿qué sentido tiene? ¿En qué lugar estás cumpliendo como maestra si tu rol es decir, déjalo más adelante que se haga cargo otra maestra? Me parece que estamos en un tiempo bastante complicado en la educación y está habiendo una ruptura y un quiebre también. Sí, tenés mucha razón, y la vara sigue siendo la misma. Si la intervención es o no es una intervención ética. Esto es, dejar que un pibe vegete en su mesa con una tarea por semanas no parece ser una intervención moralmente buena, no parece ser una intervención ética. Se trata tan sencillamente de eso, que cada cosa que hagamos produzca un bien a alguien. Bien, gracias. Vamos con otro comentario, pregunta. Giselle. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Carlos. Alberto. Un placer escucharlos. Contentas porque está Carlos. Yo más que nada quería hacer referencia a que, me pareció interesante todo lo que nos dijo recién Jorge con respecto a la reflexión sobre la práctica, y lo relaciono un montón con lo que estuvimos viendo sobre el posicionamiento docente, el posicionamiento que nosotros tenemos, y eso en una parte cuando dice hay que dejar un poco de lado el tema de la situación pedagógica para poder ver al otro y ver qué pasa, qué le pasa, dejando un poco de lado no sé cómo decirlo, pero el paso a paso de del plan de clases o demás, que quizás se puede desviar porque hay un chico que está, por ejemplo, que tiene un problema, que le está pasando algo, y ese paso a paso quizás no dejarlo de lado y ponernos en nuestro, ahí tiene mucho que ver, creo, que la posición del docente. Y también me preocupa la contaminación del docente que habla sobre ese chico, y uno ya lo percibe, ya lo tiene ahí porque le dijo, y lo está mirando y lo observa, y eso me preocupa también, porque uno a veces, tiene que ver con que no se deje contaminar, ¿no? Con ese tema. Referís a... Ahora vamos a dar la palabra al profesor Melone, ya que lo llamaste. Ay, no, la adoro. Un poquito. Alberto tiene también tiene una cuenta conmigo con el tema de Darío. Pero bueno, me ofreció Melone y bueno. Aclaro algo, lo que pasa es que también utilizamos, no sé si lo sabías, Carlos, pero utilizamos el Meet que tuvimos el año pasado, lo pasamos. Para un trabajo. Por eso te hablan con tanta familiaridad, como si fueses un hermano, un primo. Ay, no. Un video y lo pero yo estuve el año pasado también. Presencié. Bien. Sí, de YouTube, pero lo presencié. Bien. Creo que referías a la posibilidad de ver al otro, la otra, no solo como un escolar, sino como un
como una otro, persona, como un otro. Y distinta, que tiene su mundo, su vida, y que se escolariza, en todo caso, temporariamente. Profesor Meloni, intervenga, por favor. Por favor. Buenas noches a todas, a tuitos. Jorge, ¿cómo estás? Alberto, un beso para todos. Yo, nada, voy a hacer una intervención breve. Entré tarde y me tengo que ir temprano porque tengo que irme a estudiar. Pero... Carlos, sí. ¿Podrías subir el sonido de tu micrófono? A ver, ¿ahora? Ahí está mejor. ¿Ahí está mejor? Ahí está. Yo pensaba en relación a lo que te escuchaba, Jorge, y a este último tramo, el tema del otro, la intervención del otro, no estar solo. Vieron que todos en algún momento cuando estamos haciendo análisis tenemos algunas obsesiones que nos van recorriendo temporariamente. No obsesiones personales, digo obsesiones sociales. No me voy a meter con las personales. A mí me parece que hay un problema muy grave con el otro. Entonces, esa necesidad que tiene una práctica pedagógica y una práctica social del otro, enfrenta el desafío de que el tejido social que el neoliberalismo, como señaló Jorge, citando a Alemán, ha desgarrado de una manera total, todos estamos indignados, todos estamos enojados, todos tenemos una sacrosanta indignación, todos cortamos la tela y nadie surce. Y si nadie surce y todos rompemos la tela, las prácticas sociales empiezan a dejar de ser prácticas sociales, devienen en prácticas individuales, devienen en soliloquios pedagógicos donde uno hace una especie de ejercicio autista controlado, y digamos, se rompe la necesaria idea de comunidad a través de la cual se pueden mejorar las prácticas y desnaturalizar los fenómenos. No hay desnaturalización posible si uno no ha podido intervenir críticamente pero cuando digo críticamente es analizar las prácticas sociales desde el lugar que Jorge planteó en el cierre de su exposición. Porque hay gente que sostiene, y con esto cierro, gracias por el espacio Jorge, Alberto y a todos, pero digo, hay gente que sostiene o piensa o cree genuinamente, no de mala fe, ¿no? Que el neoliberalismo es una medida si se privatiza eso o se estatiza lo otro, o si se saca un plan social o se agrega un plan social. Entonces, si se agrega no soy neoliberal, si lo saco sí soy neoliberal. Y no termina de comprenderse que es un paradigma civilizatorio. Y eso significa la intervención en esos hábitos que Jorge describió y luego reiteró. Y que esos hábitos nos condicionan la manera de ver el mundo. Lo voy a decir mal y rápido, todos somos neoliberales. Y tenemos que sacarnos eso de encima. Porque si no, las prácticas sociales, las prácticas pedagógicas terminan siendo favorecidas y estimuladas por un sistema escolar que le interesa mucho que eso ocurra, prácticas individualistas, aisladas, sin revisión crítica, o la revisión crítica pasa por el modo y nunca pasa por la posición. ¿No? Pasa por el modo. Bueno, ¿cómo hago para explicar mejor trinomio cuadrado perfecto? Que no tengo la menor idea de qué es, pero sé que existe. Volvió a decir lo mismo. Siempre el mismo ejemplo, ¿eh? Es una profesión, porque sigo sin saber qué es el trinomio cuadrado perfecto. Tenemos que explicarle después. Le vamos a explicar así ya nos lo pone como ejemplo. No gaste pólvora chimango porque no lo voy a atender igual. Digo, pensamos en el cómo y no pensamos en el valor formativo, en el valor pedagógico, en el sostén epistemológico que tiene eso que enseñamos, en cuanto interpela el orden social existente, en cuanto intenta cambiarlo hacia formas más justas, no importa de qué contenido estemos hablando. Creemos que la criticidad pasa por hacer de nuestras prácticas pedagógicas, de nuestras prácticas sociales, pasa por hacer un poco mejor lo que hacemos siempre. Y no pasa por dejar de hacer lo que hacemos siempre y empezar a hacer otra cosa.
Es eso nomás. Gracias por el pie, Jorgito. Gracias, Alberto. Gracias, Gisela. Gracias. Basta, no lo más. Gracias. Yo iba a estar como un espectador más. Me chicanearon, ¿eh? Ya nos advirtieron eso igual. Bien, gracias, Carlos. Bien, escuchamos preguntas, comentarios, mandadas al frente. Julieta. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada agradecer la charla y más que nada un comentario. Me pareció muy interesante pensar y reflexionar sobre la práctica en torno a valores, ¿no? Porque a veces uno se enfoca en evaluar cuánto aprendió, en el caso de lo que había dicho Carlos, el trinomio, y no nos enfocamos en la utilidad, ¿no? En cuánto enseñamos y formamos para cambiar el mundo, al menos intentar hacer algo. Pensar la práctica en términos de valores, que en cada intervención, en cada cosa que hago, cuánto de solidaridad, como dijo el maestro, cuánto de solidaridad, cuánto de responsabilidad, qué priorizo y qué no priorizo. Eso me pareció muy importante como para decir, bueno, qué posición tengo y cuánto bien le hago al que tengo enfrente, ¿no? Decís una cosa muy cierta, porque, entre otras cosas, el neoliberalismo nos quiere convencer que cada vez que intervenimos en esa dirección estamos haciendo política. Y lo que estamos haciendo es ciudadanía de lazo social, no política. Si abandonamos las intervenciones en aras a la formación genéricamente llamado valores, dejamos que esa parte la formen los manuales, los libros, la fotocopia, los cuentos, y abandonamos las intervenciones que como docentes podemos tener en aras de la construcción de ciudadanía social, de ciudadanía solidaria, de estoy trabado con las palabras, de ciudadanía cooperativa, de trabajar junto a otro, a otra, en torno a un objetivo común. La escuela es para eso, también es para eso. Y allí sí que veo con peligro. Verán que cada vez los discursos son más latentes al respecto, ¿no? O sea, cada vez que los docentes intervenimos por fuera del contenido curricular, se nos etiqueta como que estamos haciendo política. Y si nosotros abandonamos nuestra intervención en aras a la formación en valores o la formación de la persona en términos de valores compartidos, habremos abandonado la esencia de nuestra profesión, ¿no? Creo que vienen por nosotros en ese camino también. Tenemos que ser cuidadosos allí. Bien, escuchamos otras preguntas. Marina. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? No pregunta, pero sí me quedo con dos momentos de todo tu recorrido que me quedan dando vuelta en la cabeza, esto de los hábitos incorporados que tenemos, cómo influyen en la percepción que tenemos del otro y en la relación que tenemos con el otro. Y esto de el ejemplo de la actividad que hayas puesto, como el doble discurso tenemos para aquel que está bien etiquetado y cómo anulamos al otro que lo catalogamos como mal alumno, o aquel que llamó la atención de la docente, de che, mirá, ¿por qué para él sí y para el resto no? Nada, eso, me queda como para quedarme pensando en mi propia práctica. Bueno, los profes de superior podemos dar una larga lista de intervenciones simuladas en nuestro escenario, ¿no? Claramente creemos que una clase participada es una clase en la cual hablaron 5. Y porque hablaron 5 decimos, qué buena clase. Y a lo mejor de 30, de 40 hablaron 5. Pero solo nos creemos que hicimos circular la palabra porque no la monopolizamos. Puedo mencionar 800 ejemplos como estos, ¿no? Estamos atravesados en superior por la lógica de la academia
y de la exposición unilateral. Y entonces todo aquello que rompe con ese formato, con esa lógica, parece ser bueno. Tampoco es bueno cuando la palabra se dispersa, cuando no se concentra en torno a aquello que estamos hablando, cuando nos vamos por las ramas y hablamos de anécdotas. Digo, eso tampoco nos sirve. Digo, el tiempo de la enseñanza es un tiempo rico, hay que dirigirlo, pero sobre todo es un tiempo que requiere la posibilidad de que se construya la palabra a partir de la participación de todos y todas los que puedan hablar. Y se habla tan poco en nuestras aulas, profundamente se habla tan poco, un poco en la línea de lo que decía Carlos, ¿no? Muchas veces hablamos en torno a los formatos, a las periferias, y poco hablamos de los sentidos, ¿no? Hablamos de nuestra práctica y decimos, uy, la actividad que preparé podría haber estado mejor, el PowerPoint que puse en superior podría haber tenido menos palabras, hubiera sido un poco más dinámico, la canción que traje podría haber sido más apropiada. Digo, estos ejes puestos sobre la actividad, sobre lo que se hace, a veces nos hacen perder de vista el análisis del sentido. ¿Por qué lo hice? ¿O para qué lo hice? ¿No? Y muchas veces preparar la clase es preparar la actividad de la clase, cuando en verdad preparar la clase es preparar el sentido de la clase. ¿Por qué vale la pena que algo sea enseñado? Es nuestra primera pregunta. Después vienen todo lo demás. Pero si no, no somos más que ametralladores del currículum. Ponemos las balas curriculares en la metralleta y disparamos. Y esa no es nuestra función. Ser docente no es disparar. Es otorgarle sentido a la vida, es otorgarle sentido a la cultura, es construir la cultura con nosotros, y los contenidos son eso, ladrillos de la construcción cultural. Bien. Carlos Melone tuvo que retirarse. Les manda saludos a todos y a todas. Bien. Giselle, ¿sí? Sí, ¿qué tal? Bueno, de vuelta. Sí, como decía Jorge, bueno, ya no está Carlos, yo creo que, bueno, como hablábamos, estuvimos hablando en el tema de lo que es una buena clase. Creo que tiene que ver mucho que la buena clase sea sólida, como decía Carlos en un momento, que tenga argumentos, no opinar, o sea, hay que tener cuidado con lo que uno dice, con no lastimar, con lo que uno va a decir y pueda herir a ese chico. Hay que tener, o sea, en cuenta un montón de cosas. Y creo que eso hace referencia a la reflexión que uno hace cuando hace la secuencia, cuando hace el plan de clases, qué es lo que voy a enseñar, en qué me voy a basar. Por eso es muy importante también nosotros que estamos en la práctica, hacer la observación sobre eso, ¿no? Es importantísimo la observación, porque uno, bueno, va viendo cómo va ese grupo, cómo organizar esa clase, porque no todos aprenden igual, no todos aprenden al mismo momento, no todos son iguales. Hay que tener en cuenta también como en otro momento también Carlos lo dijo, el valor moral, tener en cuenta el valor formativo de lo que enseño, lo que creo que es bueno que el niño aprenda, obviamente, y siempre tener en cuenta los valores y poder mechar quizás en alguna actividad el tema del acompañamiento, de la confianza, darle esa confianza que quizás en otro momento el maestro, bueno, en su momento era más tradicional y bueno, te enseño esto, aprendés o no aprendés, y es esto. Y hoy creo que, bueno, es muy diferente y en la escuela donde nos estamos formando está muy presente esto del acompañamiento. Creo que estamos muy bien instruidas con la escuela donde estamos estudiando, con el tema del acompañamiento, siendo que cuando vamos a las escuelas, no hablo en una docente general o demás, no sé cuánto tiempo la docente que está
a cargo de ese grupo está hace tantos años o qué, pero nada que ver a lo que nosotros estamos actualmente aprendiendo, creo. Es muy diferente. Y uno lo ve cuando va a la escuela. O sea, no es lo mismo cuando lo estamos aprendiendo, cuando no presenciamos las observaciones y demás, y cuando uno lo lleva a la práctica es totalmente diferente. Y a veces es inevitable irnos un poco más del plan de clases. No cumplir el paso a paso, quizás es inevitable. Bueno, bienvenido eso, ¿no? Porque si los planes direccionan tus intervenciones, está frita, ¿eh? No, por eso. Por eso lo tengo en cuenta, digo, no, es inevitable, o sea, es inevitable, o sea, no irse. O sea, es inevitable tener que frenar o quizás una clase o alguna actividad y parar y decir, bueno, a mí me pasa en una clase que, por ejemplo, yo tengo que dar y bueno, y me hace el hincapié para poder hablar quizás de algún valor y bueno, lo pongo. Más allá de que en el plan de clases no está, pero bueno, yo lo creo importante a esta altura quizás, en un montón de cosas, en temas de seguridad y un montón de valores que hoy faltan. Bueno, podríamos discutir si la seguridad es un valor, pero te lo dejo para otra. No, en la seguridad y en los valores. Gracias, Giselle. ¿Escuchamos alguna pregunta? Karina levantó la mano. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, muchas gracias por la charla. La verdad que, no sé, ahora me emocioné un poco porque, bueno, yo estoy enamorada de mi profesión. Estoy en 4º año, este año me recibo de profesorado del nivel inicial. Y bueno, esta charla, la verdad que me parece súper productiva y además para tener en cuenta todos los días. Yo siempre que entro a la sala, justo estoy haciendo la residencia, y siempre que entro a la sala trato de ser consciente de la responsabilidad y el compromiso que tengo, porque trabajamos con niños. Ahora estoy haciendo la residencia en el jardín maternal y rescato principalmente de esta charla el hecho de ejercer una práctica ética y basada en el respeto también. Y sobre todo el respeto a cada niño en particular, porque por más que sean muchos, a veces en la sala trato en lo posible de tener mi mirada en cada uno, y esto de ser consciente de que cada niño es diferente, que cada niño tiene su historia, digamos, su historia familiar, y tratarlo como persona en el sentido de respetar sus tiempos y su vulnerabilidad también. Porque a veces tenemos que poner límites, pero hacerlo desde el lugar del amor, ¿no es cierto? Y tener una práctica ética en el sentido de cuidar los derechos, sus derechos, y preservar también su intimidad. El hecho de que si sabemos algún problema que tenga ese niño o su condición social, no comentarla en los pasillos, o digamos, preservarlo y respetarlo sobre todas las cosas y entre los mismos niños. Porque los niños, nosotras que estamos en la sala, sabemos que ellos miran y escuchan todo. Y nosotros como maestras en ese momento, durante las horas que estamos en el jardín con ellos, creo que tenemos que dar el ejemplo con lo mejor. Y me quedo también con algo que me dijo una maestra mientras estuve haciendo mis prácticas, que le pregunté qué me recomendaba o qué me sugería para mí, para mi profesión, y me dijo llevar el delantal con orgullo.
Y creo que llevar el delantal con orgullo es esto, de tener esta reflexión continua con nuestra práctica y reflexionar con nuestras compañeras de estudio, que ahora estamos terminando, con los docentes. Y así que bueno, muchas gracias por la charla y yo asumo el compromiso de, a partir de mañana que vuelvo al jardín, ya entrar de esta manera, con este compromiso y bueno, y con toda esta reflexión de hoy. Gracias. Muy linda la imagen, Karina, de llevar el delantal con orgullo. Me la quedo. Jorge, no sé cómo estás de tiempo. Ya hace más de una hora que estamos en el encuentro. No quiero abusar de tu tiempo. ¿Podemos seguir un ratito más? Bueno, vamos cerrando como a las 8 si querés. Dale, genial. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta, intervención? Me voy a habilitar para hacer una pregunta. Cuando vos planteaste el tema de la charla sobre reflexionar acerca de las propias prácticas, no pude dejar de remitirme al concepto de coherencia como virtud en Freire. Esa tensión entre la coherencia y la incoherencia. Y no pude dejar de pensar en dos ejemplos que seguramente los conocerás, los habrás vivido, ejemplos que vienen de voces tanto de docentes como de estudiantes. He escuchado muchas veces a muchos estudiantes, muchas estudiantes, hablar de nosotros como docentes y marcar justamente esa distancia que hay entre el discurso que uno sostiene, un discurso progresista, que apuesta por el diálogo, por el pensamiento crítico, por la escucha. Y sin embargo, como esos mismos docentes que tienen ese tipo de discurso por ahí terminan en prácticas que claramente están a las antípodas de esas palabras que supuestamente, en las que supuestamente creen y que de hecho evalúan, ¿no? Docentes que a la hora de plantear, por ejemplo, un examen escrito, evalúan como un valor positivo ese tipo de pensamiento. Y también no puedo dejar de pensar en muchos docentes que hablan de estudiantes que por ahí durante la formación, ¿no?, en algún instituto han sido excelentes porque reflejaron en sus discursos y en los hechos un posicionamiento, ¿no?, muy claro, muy afín justamente con ese discurso progresista, dialógico, crítico, etc. Y sin embargo, una vez que obtuvieron el título, y una vez que ingresan al aula, tienen prácticas opuestas a ese discurso. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? Entonces yo quería saber qué pensás sobre esto y cómo la reflexión sobre la práctica y cómo todo lo que acabas de exponer podría de alguna manera, no sé si explicar, porque no sé si se puede explicar, pero sí por lo menos acercar un análisis sobre este tipo de, digamos, de incoherencias, tensiones o como quieras llamarlas. Bueno, sí, efectivamente, sí podría. La dicotomía que presentás, traída de Freire, del par coherencia e incoherencia, es, digamos, la lucha cotidiana por naturalizar y desnaturalizar. En verdad somos lo que somos producto de las reglas de juego que jugamos. En ocasiones esas reglas son tan invisibles que las actuamos sin darnos cuenta. Y así como Gisela refiere a sus maestras como aplastadas y como de algún modo mimetizadas con el sistema, también a los profes de superior medio que nos pasa lo mismo. Formados en el campo de las ciencias sociales con la etiqueta de la criticidad, a veces tenemos algunas dificultades para unir palabra y acción, ¿no? Y entonces la palabra y la teoría circulan por un lado y la acción no siempre se corresponde
con prácticas de esa naturaleza. El problema es si no las vemos, porque así es donde la incoherencia freiriana cobra vida. A veces ni siquiera nos damos cuenta que cuando no cedemos la palabra o cuando consideramos que la palabra es destructiva y entonces la cercenamos, o porque la palabra es irrespetuosa, entonces la cercenamos, o porque la palabra nos incomoda, entonces la cercenamos, de mayor a menor gana o con mayor o menor énfasis, pero la cercenamos, a veces con sutilezas, solo haciendo correr la palabra para otro lado, otras veces no tan sutilmente, diciendo eso que está diciendo no corresponde. Digo, tenemos las prácticas del campo social incorporadas y actuamos con las lógicas del campo social. Es dable esperar que nos aparezcan incoherencias en esa línea. El sistema escolar está como atravesado por prácticas capacitadoras en aras a las periferias. Cómo mejorar el uso de las tecnologías en el aula, cómo mejorar las prácticas de lectoescritura, cómo mejorar las prácticas de iniciación al cálculo y al número, cómo mejorar la lectura de cuentos y narraciones. Y la mayoría de las veces las ofertas que tenemos de capacitación circulan en torno a preguntas que inician con el cómo. Yo no digo que el camino único sea la reflexión sobre la práctica, pero si pudiéramos ahondar y profundizar en la formación con mayor énfasis, la reflexión sobre las propias prácticas, con mayores espacios, con mayores recursos seguramente, y con mayores coherencias en este sentido, no requeriríamos de tantas capacitaciones del cómo, y requeriríamos más capacitaciones del qué, digo, del qué hago. ¿De qué hago? ¿Qué hago ante este mundo que se torna injusto? ¿Qué hago ante estas prácticas que se tornan invisibles? ¿Qué hago ante estas injusticias que me golpean todos los días? Que suelen no estar presentes en nuestros circuitos profesionales. Nunca hay una solución única, ni nunca el camino que busca la coherencia se encuentra por un solo lado. Pero yo habilitaría una puertita por acá. Bueno, son las 8 y no vamos a abusar de tu generosidad. Gente, si les parece, nos vamos despidiendo. Agradecemos a todos, a todas las personas presentes, a quienes nos están siguiendo también por canales de YouTube. Gracias, Jorge. Hermosa charla. Ojalá que la hayas disfrutado también, como nosotros. Y, sí, claro, y bueno, nos veremos en un próximo encuentro. Así que les mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos, gente. Con mucho gusto. Gracias por la compañía. Chau, chau. Gracias, Jorge. Gracias, Alberto. Gracias. Gracias, un placer. Muchas gracias. Un placer. Gracias.